La Escritura dice que engañoso es el corazón humano más que todas las cosas. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a confiar en Dios y no en lo que nos parece y no en lo que nos alegra o en lo que nos indican nuestras emociones. Quédate en este mensaje para que estudiemos un poco más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nuestro estudio para hoy se llama Declaraciones de Tensión y hoy estudiamos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 y la escritura dice de la siguiente manera: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pensándolo bien, cuando analizamos el tema de la caída, al principio, cuando Adán y Eva todavía eran perfectos, para ellos era un poquito complicado comprender el tema del pecado y de la muerte, el tema del sufrimiento. Ellos nunca habían visto ningún ser morir, no habían visto ni siquiera ninguna planta morir. Y la palabra de Dios nos indica que el enemigo los tentó diciéndoles a ellos que ellos no morirían. Es un poquito complicado para nosotros juzgarlos a ellos porque aparentemente, humanamente, como ellos vieron toda la descripción de lo que la serpiente le dio, era atractivo lo que la serpiente decía. Sin embargo, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y aunque humanamente hablando nosotros vemos las cosas tal vez de una forma diferente, tenemos que aprender siempre a confiar lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios, aunque así no parezca, siempre se cumple. Hay algo interesante en la forma en la que la serpiente tienta a Eva. En primer lugar, Eva ve que la serpiente habla. ¿Y cómo es posible que un animal pueda hablar cuando ninguno de los animales hasta ahora han hablado con ella? Por eso fue que la estrategia que Satanás utilizó para acercarse a Eva fue tan interesante o tan atractiva para Eva, porque el diablo se disfrazó como una serpiente y entonces le habló desde la serpiente para poder llamar su atención. En segundo lugar, la serpiente le dice a Eva que coma del árbol, que coma de la fruta. Aparentemente la serpiente misma estaba comiendo de la fruta y nada malo le sucedía, nada malo le pasaba. La serpiente aún estaba viva y tal vez lo que le dio el poder a la serpiente para hablar fue comer del árbol, comer de la fruta. Otro detalle interesante es que la forma, el lenguaje que utiliza la serpiente, al parecer, es muy parecido, valga la redundancia, a la palabra de Dios, a lo que ya Dios le había hablado a Eva. Y ahora note lo siguiente: Eva no conocía el pecado, Eva no conocía el sufrimiento. Eva tiene la palabra de Dios delante de ella, pero también tiene la palabra de la serpiente, y no solo la palabra de la serpiente, tiene una serpiente que le habla, tiene una serpiente que está comiendo del árbol, que está cerca del árbol, y es una serpiente que no está experimentando ninguna de las promesas que Dios le dio a Eva que pasarían si ella comía de este fruto. Esto nos plantea a nosotros un ejemplo muy importante para tu salvación y mi salvación, para tu relación con el pecado y nuestra relación con Dios acerca de nuestra salvación. Mientras nosotros vivimos en esta tierra, a veces las cosas no son como parecen. No todo lo que brilla es oro, y la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra fe, eso es lo que la palabra de Dios dice, la fe es confiar en Dios y confiar en su palabra. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios ha dicho sin importar lo que se presente delante de nosotros. Cuando Jesús vino a salvarnos al principio de su ministerio, el tentador una vez más se acercó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Era fácil para Jesús simplemente postrarse y adorar, y de esa forma salvaría al mundo completamente. Pero otro problema se iba a crear. La salvación, aunque parezca tan fácil, aunque la salvación a veces se presenta en lenguaje sencillo, la salvación tiene mucho peso y tiene mucho valor. Así que el consejo de la palabra de Dios en este día es que aprendas a confiar en la palabra de Dios y no en personas o en ideas que te venden el paraíso sin un sacrificio. Hoy Dios te está llamando para que tú le abras tu corazón y puedas concentrarte en las promesas que Él te ha dado, en su palabra pura, para que puedas recordar lo que Dios ha dicho, para que de esa forma tú puedas serle fiel a Dios y a su palabra y no a lo que alegra el corazón. Dios te bendiga.